Hay historias que se cuentan solas. Vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. La zona nuestra, el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tiene todavía mantiene cierta carga ganadera importante, y el cultivo de maíz juega un rol importante, muy, muy destacado en estos establecimientos, en la medida que lo puedan aprovechar en forma eficiente, ¿no? Y bueno, ahora, si bien el auge viene un poco de la mano de que la rentabilidad del cultivo es muy significativa, es importante, de que el productor le ha encontrado la vuelta, el técnico le ha encontrado la vuelta para poder hacer maíz en estos suelos someros, en estos ambientes limitados, ¿sí? Haciendo un manejo defensivo, bajando mucho la densidad, retrasando la fecha de siembra, utilizando materiales destacados, digamos, muy tolerantes a estrés hídricos. Es decir, acá se siembra poca densidad, se hace un manejo defensivo, pero se gasta mucho en semilla. Se compra la mejor semilla, para que el maíz sea, digamos, para que sea exitoso. Necesitamos el mejor genotipo, y a su vez también necesitamos la tolerancia a insectos, porque se siembra tarde, necesitamos la tolerancia a herbicidas, porque se siembra en forma muy rala, ¿no? Con muy baja densidad, y entonces la luz llega mucho hacia el suelo, y ahí nacen todas las malezas. Entonces necesitamos controles eficientes. Bien, y este esquema, digamos, abre una puerta muy interesante, que es la siembra de verdeos, digamos, de cultivo de servicio al boleo dentro del maíz antes de la cosecha. Ahí es donde el establecimiento ganadero puede tener un plus muy significativo. Esto se hace también en establecimientos agrícolas puros, no la siembra de cultivos de servicios al boleo, porque lo que se intenta, digamos, con los cultivos de servicios son muchos objetivos. Se intenta atender el objetivo de controlar las malezas, digamos, de generar cobertura, de mantener un suelo, digamos, un nivel vivo, digamos, un suelo eficiente. Bueno, y más allá digamos, de que el advenimiento, el auge, el incremento significativo de la superficie sembrada con maíces tardíos, es muy importante, tiene ciertas limitaciones en la región que hacen a que no se puedan sembrar cultivos de fina, a que uno no pueda sembrar un verdeo en forma convencional, porque tenemos, digamos, lo vamos a cosechar en agosto al maíz, ¿sí? En general se dejan, el invierno lo transcurren en pie las plantas, y después se cosecha en forma, digamos,
se cosecha seco ya en agosto, septiembre. Si nosotros sembramos el verdeo, una vez que cosechamos tenemos todo eso para aprovechar. E incluso, muchas veces, también dentro de planteos de cultivo de maíz de segunda, que también tiene es una siembra con mucho auge en la región, podemos sembrar un verdeo, un cultivo de servicio al boleo, e incluso si el cultivo de maíz de segunda no viene bien, viene mal, ya lo podemos aprovechar, digamos, previo a la entrada del invierno. Bueno, esto mejora mucho la cadena forrajera de un establecimiento. Por un lado, digamos, si el establecimiento va a sembrar maíz, que digamos, todo lo que sería grano sería cuestión aparte, de ese tema no voy a hablar, pero el establecimiento tendría grano para producir carne con grano, ¿no? Tendría el rastrojo, ¿sí? En los momentos más críticos digamos, dentro de la cadena forrajera tendría digamos, que sería el momento crítico en nuestra región es agosto-septiembre, que es donde nos quedamos sin pasto, porque se terminaron los verdeos tempranos, las pasturas no empiezan a tirar, ¿sí? Entonces acá podemos entrar a un rastrojo de maíz con un verdeo muy interesante, ¿sí? A su vez, el rastrojo de maíz tiene mucha materia seca, en esos momentos los rodeos de cría generalmente se necesita darle rollo, ¿no? Porque la vaca de cría por hipomagnesemia, por cuestiones de que el pasto está muy aguachento, empieza a caerse y demás. Bueno, vamos subsanando muchos de esos problemas. Es decir, que hay muchas fortalezas para poder hacer un cultivo de servicio al boleo, ¿no? Y aprovecharlo en forma con los pastoreos. Las familias productoras planifican su producción y cosechan las hortalizas de acuerdo a los pedidos semanales que llegan a los nodos de consumo. Un día antes de la venta, se reúnen y envasan las hortalizas recién cosechadas. Los envases son previamente higienizados y contienen entre 6 y 8 kilogramos de diferentes variedades de hortalizas de acuerdo a la estación del año. Los envases retornables facilitan la tarea de armado. Una vez listos, se disponen cerrados para que al día siguiente sean transportados a cada nodo de consumidores. Esta forma de venta asegura a las familias la venta total de la cosecha y evita pérdidas y desperdicios de alimentos. Fomenta la producción agroecológica y pone en valor el trabajo de las familias, quienes reciben una mayor retribución económica. Los envases conectan y hacen funcionar al circuito. Cuidalos y devolvelos limpios. Bien, como habíamos visto, el tema del uso de los ensilajes, tenemos que partir siempre de un buen ensilaje. Para partir de un buen ensilaje necesitamos partir de un buen cultivo del material que queramos ensilar, ya sea de avena, de cebada, o en este caso, como hablamos, de avena vicia también, que por ahí mejora un poco lo que es la proporción de proteína dentro de la masa ensilada. Y luego de que obtenemos un ensilaje de calidad, tenemos que cuidarlo, como habíamos dicho en la charla, o sea, cuidar que no le entre aire a la masa ensilada, ya que, esto se deteriora y vamos a perder esa calidad que estábamos buscando. Y aparte de perder calidad, vamos a perder dinero que se gastó en confeccionar estos ensilajes, ¿no? Una vez que tenemos esto, o sea, los usos son amplios, pero al ver la calidad que tiene, que es bastante buena, ya sea tanto en digestibilidad como en la cantidad de proteína, nosotros por ahí recomendamos el uso en categorías, no sería una recomendación, sino que decimos que es un buen alimento para las categorías menores, para las categorías de destetes. Entonces, el productor, de acuerdo a los objetivos, esto siempre lo planteo, lo digo porque hay que ver cuáles son los objetivos que tiene cada productor en cada campo para ver qué ganancia de peso se busca. Con este tipo de alimentos se va a obtener una buena, una adecuada ganancia de peso para una recría. Si partimos de animales que tienen 160, 170 kilos, un destete, podemos esperar ganancia de peso seguramente entre los 700, 800 gramos por día de ganancia de peso, ¿no?
Ahora, si se quiere mejorar un poco esa ganancia de peso, quizás suplementando de acuerdo a la calidad. Ya vemos si es que le falta un poco más de energía, podemos suplementar con algún grano, o si le falta algo de proteína, buscamos algún suplemento proteico, puede ser una espelera de girasol, una espelera de soja, puede ser soja también, algún concentrado bueno, que eso va a estar dado de acuerdo a la disponibilidad y a lo que el productor pueda llegar a conseguir y lo que le salga más barato, ¿sí? Pues, de acuerdo a los resultados que nosotros obtuvimos, si bien no trabajamos específicamente con una categoría de destete en Barrow, tenemos los datos de una categoría de vaquillones de 200 kilos, en las cuales un silaje que tenía algo de 9-10% de proteína bruta, con una suplementación del 0,5% del peso vivo de maíz, obtuvimos una ganancia de peso vivo de 900-950 gramos en esos animales. O sea que si mejoramos un poquito el ensilaje, por ejemplo, usando un ensilaje de avena vicia, siempre vamos a esperar que sea por lo menos 3 puntos más la cantidad de proteína bruta, tendríamos una ganancia de peso que es mejor, ¿no? El uso de los ensilajes de invierno nosotros los ponemos como una herramienta más que el productor puede utilizar en su sistema productivo. Esto no viene a reemplazar el ensilaje de maíz, que es el más utilizado en el país, o el ensilaje de sorgo. Esto va a depender de los campos, va a depender de la disponibilidad de maquinaria, de lo que el productor tenga, del sistema productivo en el que esté manejando. Entonces, es un alimento que tiene características distintas al ensilaje de maíz, dado que la fibra, digamos, lo que aporta la mayor parte de la energía, en tanto que en el maíz siempre hay que procurar tener maíz y sorgo, ¿no? Obtener una buena cantidad de grano, que es lo que le da la calidad del ensilaje. Y además lo que vimos nosotros que lo apreciamos es el largo de la fibra o el largo del picado que tienen los ensilajes de verdeos de invierno, es un poquito más largo que el maíz, lo cual nos daría una pauta de que puede tener una tasa de pasaje por el rumen que es más lenta respecto al maíz, y esta tasa de pasaje afecta la digestibilidad, o sea, está menos tiempo en el rumen, entonces se aprovecha un poquito menos. Pero vuelvo a repetir, los ensilajes de verdeo de invierno son una alternativa que a nosotros en Barrow, cuando lo medimos, nos dio buenos resultados, y además porque encastraba muy bien en lo que es las rotaciones de los cultivos. Acá tendríamos que explicar básicamente que la celulólisis, o digamos la degradación de los restos vegetales, no es algo que las bacterias hagan para hacernos un favor a nosotros. Las bacterias degradan celulosa porque quieren formar nueva estructura, se quieren perpetuar, quieren armar nuevos individuos. Pero como todos los individuos, los seres vivos en este planeta, necesitan carbono, pero también necesitan proteínas, ADN, o sea, por cada estructuras carbonadas, también hacen falta estructuras nitrogenadas. De esta manera es que la relación entre cuánto carbono y cuánto nitrógeno tiene un resto vegetal es lo que me determina cuán rápidamente se va a degradar. ¿Sí? Si yo pongo un resto vegetal que tiene una relación carbono-nitrógeno alta, qué sé yo, 100:1, como un maíz, un sorgo, va a tardar muchos meses en degradarse, en llegar a la relación, digamos, que se considera base, que es la de 10:1. ¿Sí? Si yo pongo un resto vegetal que tiene una relación de 60:1, como puede ser una avena, eso va a tardar un poco menos que el maíz. Ahora, si ya pongo un resto vegetal que tiene una relación carbono-nitrógeno muy baja, que puede estar entre 20 o 30, como puede ser un trébol, bueno, eso se va a degradar rapidísimo. ¿Por qué? Porque cada estructura carbonada va a estar prácticamente relacionada con una estructura nitrogenada. Entonces, las bacterias celulolíticas pueden degradar, pueden formar nueva estructura, ¿sí? Y rellenarla con el nitrógeno que necesitan.
Entonces, esa degradación va a, digamos, a discurrir muy rápidamente. ¿Qué sucede cuando yo incorporo un resto vegetal que tiene mucha cantidad de carbono y muy poco nitrógeno, y tengo poco nitrógeno disponible en el suelo? Bueno, lo que va a suceder es que el poco disponible que esté en el suelo, las bacterias lo van a atrapar, porque son mucho más hábiles, porque son muchas, son millones, entonces tienen la habilidad de ser un millar de bacterias, y van a inmovilizar ese nitrógeno, degradan carbono, ¿sí? Degradan carbono, forman nuevas estructuras, se multiplica, crece la población, y luego liberan ese nitrógeno nuevamente ya como nitrógeno orgánico. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué ocurre todo esto? ¿O para qué? ¿O cuál es la finalidad? Yo les decía que el resultado final de la degradación de un resto vegetal o también un resto animal es la formación de ese relicto, de esa materia orgánica que no llega nunca. Vieron que yo les dije, se degrada hasta una relación 10:1, no más, porque la relación 10:1 es la propia del suelo. Entonces, esa materia orgánica queda allí establecida y tiene la capacidad de fijar, ¿sí? De actuar como una sustancia cementante, ¿sí? Todas estas partículas que forman la estructura del suelo, el cuarzo, la arcilla, ¿sí? Las partículas que lo componen en su estructura, realmente se van a poder estructurar si tienen este pegamento, estos ladrillos de cuarzo, ¿sí? Se van a pegar si tienen materia orgánica que actúa como sustancia cementante. ¿Por qué es necesario que se formen digamos, estas estructuras? Porque eso es la estructura del suelo. Si yo tengo materia orgánica, tengo estructura en el suelo. Tengo poros, tengo presencia de aire, las bacterias son aerobias, necesitan aire para respirar. Si esos lugarcitos que ustedes ven que dice aire no existen, se mueren las bacterias, se mueren porque no tienen que respirar. Hay bacterias que pueden vivir sin aire, pero no son las que necesitamos para formar la materia orgánica. También necesitamos poros para que circule el agua, ¿sí? Entonces, si ahí ven las colonitas de bacterias, ¿sí? Microcolonias, todas desparramaditas en esta estructurita. Vamos a la que sigue. Bien. Otro grupo sumamente importante es el grupo funcional que, digamos, llamamos solubilizadores de fósforo, que también son transformadores de nutrientes, porque el fósforo es otro de los nutrientes. A diferencia del nitrógeno, que nuestra fuente fundamental de nitrógeno es la atmósfera, y las bacterias tienen capacidad de bajarlo desde ahí y llevárselo a las plantas, nuestra fuente principal de fósforo son las rocas fosfatadas, es decir, está en el basamento original de nuestro suelo. Pero además ocurre otra cosa. A veces esa solubilización del fósforo no tiene que ver tanto con que exista o no exista en la roca base, sino que tiene que ver con el pH del suelo, ¿sí? Con la solubilidad, porque el fósforo se transforma en insoluble muy rápidamente, digamos, es bastante mañoso, entonces puede ser que tengamos fósforo, pero no esté disponible para las plantas porque no está soluble, ¿sí? Estamos en un nivel de pH que al fósforo no se le antoja estar soluble. Entonces es importante que muchos microorganismos, ¿sí? Como bacterias y también algunos protozoos, tengan esta capacidad de solubilizar
fósforo. Uno de los organismos más importantes y más estudiados y más difundidos en los agroecosistemas son las micorrizas, es decir, es esta asociación que se da entre hongos que son microscópicos y las raíces de las plantas. Esa foto que tenemos ahí abajo, que lo que está mostrando, eso que es todo de color azul, que parece que fueran como 2 vías de tren, ¿sí? Eso es una coloración de una raíz de una planta. Y todos esos hilitos de color azul que lo recorren y que de repente se transforman como en una pelotita o de repente se transforman en algo que parece un guión, ¿sí? Bien llenito, esas son las micorrizas. Es decir, no todos los hongos que están dentro de las raíces de una planta le están causando una enfermedad. Este es un caso concreto, ¿sí? Justamente las micorrizas establecen esta asociación simbiótica también, al igual que los Rhizobium, buscan casa, seguridad, comida, buena temperatura y no tener que pelearse con nadie para conseguir todo esto. Y adentro de la estructura de la raíz lo consiguen. Un dato importante es que esta, digamos, invasión de hifas, que son esos hilitos de color celeste que ustedes ven ahí, nunca ingresa a los haces de conducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ingresaran en los haces de conducción, ahí tendríamos, sí, la presencia de algún hongo patógeno. Una cuestión importante, además de solubilizarle fósforo a la planta y entregárselo a nivel celular, o sea, la planta no tiene ni que hacer el trabajo de absorberlo del suelo. A nivel celular, esos guiones que ustedes ven remarcados, que parecen guiones más oscuros en color azul, eso es toda una célula que está copada, digamos, por una estructura que se llama arbúsculo. Ese es el momento de la interacción. Yo te doy fósforo, todo lo que vos necesites, vos dame fotosintatos. Por otro lado, otra cuestión importante es que hay la planta queda, al tener este organismo que ya está ahí viviendo y conviviendo con la estructura de la raíz, impide que ingresen otros organismos que puedan llegar a ser patógenos. Por lo tanto, digamos, hay otro efecto colateral de esta asociación, de esta simbiosis, es defender a la raíz de otros visitantes que puedan no ser tan buenos como las micorrizas. Vamos a la siguiente. Otro clic más. Ahí está. Otro grupo, ¿sí? Los actinomicetos. Pobres. Los actinomicetos les quedó nombre de hongo, son la confusión de todo el mundo. Le quedó nombre de hongo, pero en realidad son bacterias filamentosas. Yo quise ahí poner esa foto que parece que estuviera todo rayado el fondo, donde dice son bacterias filamentosas. En realidad era una foto tomada en microscopio. Yo quería poner muchas cosas en una sola filmina. Los actinomicetos son bacterias, como decíamos, son indicadoras de suelo con bajos disturbios. Y miren qué interesante. Acá volvemos al cuadro, a la situación original donde habíamos visto a los celulolíticos. En este caso, ¿qué ocurre? Estamos en la pradera que ya está degradada, una pradera polifítica y un sector solamente con alfalfa. Digamos, una pastura solo de alfalfa, pura. Lo mismo, pero con pastoreo. ¿Y acá qué nos pasó? Y acá lo que pasó es que se echaron para atrás los actinomicetos. ¿Qué sucedió? Bueno, la realidad es que estas bacterias son indicadoras de disturbios, ¿sí? Y para ellas disturbios no es solamente entrar en el arado o entrar en una maquinaria, sino que el pastoreo está asociado también al disturbio. Entonces, en los sectores que hay pastoreo, los recuentos bajan considerablemente. Pero miren lo que sucede
en un suelo netamente agrícola. Ni siquiera están, ni siquiera se las puede contar, ¿sí? Los actinomicetos, ustedes los pueden, son difíciles de ver, pero son fáciles de oler, porque el olor a tierra mojada es el efecto, es producido por las huminas que liberan, digamos, los actinomicetos. Las huminas son unas sustancias que liberan los actinomicetos. Incluso cuando se los multiplica en laboratorio, en la placa de cultivo hay olor a tierra mojada sin haber tierra, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, yo les estuve hablando de, digamos, de los microorganismos, la importancia que tienen. Por ahí pude haber sido más o menos clara en la exposición, pero a todos les quedó la idea de que son importantes. Pero, ¿cómo podemos visualizar esto? El problema es que cuando uno manda una muestra a un laboratorio, todo esto no está. Sí, está bien, César, avanza, avanza. Todo esto no está en un laboratorio, ¿sí? En un laboratorio, ¿qué nos hacen? Materia orgánica, que nos sirve, pH, bueno, textura, pero ¿cómo puedo ver qué manera práctica, sencilla, sin necesitar un laboratorio de microbiología, que son laboratorios que tienen una complejidad? ¿Cómo le explico al laboratorio de mi pueblo que quiero saber si mi suelo tiene, cómo están las funciones de sostén de vida de mi suelo? Me sacan a patadas, porque ni siquiera entienden lo que les estoy preguntando. Entonces yo lo que les voy a proponer hoy es una manera muy sencilla para visualizar cómo está funcionando todo esto que tenemos acá. Y es estimando el porcentaje de degradación por incubación. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Como ven acá ya están todos los bichos, todos los grupos funcionales juntos, ¿sí? Fuimos para atrás. Ahí está. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero y principal, mi recorrida por el campo. ¿Qué quiero ver? Entré en transición agroecológica un potrero, entré en transición agroecológica todo el predio, pero hay un sector que veo que no va, que no arranca. No sé, quiero comparar con mi vecino, que no lo puedo hacer entender que puede producir de otra manera. En fin, las situaciones comparativas son las que ustedes quieran, ¿sí? Yo les digo, les comento cómo sería el procedimiento. Todo empieza con una muestra, ¿sí?, de los sectores que yo quiera comparar, que quiera visualizar, que quiera monitorear. Esta muestra de suelo no hace falta que sea muy profunda, porque todo esto de lo que estuvimos hablando ahora ocurre en los 20 o 30 centímetros de suelo, en los primeros, ¿sí? Así que como ven ahí, con una palita chiquita, yo ya puedo hacer un buen muestreo. ¿Cómo se muestrea? Supónganse que ustedes quieren muestrear todo un lote. Bueno, se van tomando, generalmente lo que uno hace es recorrerlo en cruz, ¿sí? Voy desde una punta a la otra en diagonal y vuelvo en otra diagonal. Trazo como una X, ¿sí?, en el lote que yo quiero recorrer. Voy tomando una muestra que se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Esa muestra la llevo a casa, en un galpón, en algún lugar donde corra aire, pero no hace falta que entre el sol directo, es demás, no debería entrar el sol directo,
oreo, ¿sí? Sobre una lona, supónganse, sobre una bolsa, oreo toda esta muestra, que es la foto que ustedes tienen ahí. Tienen que orear la muestra para que se seque y poder ir rompiendo todos los terrones que estén formados. Vamos a la siguiente. Bien, ¿qué voy a necesitar? Una vez que tengo esta muestra de suelo así procesada, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar papel de filtro, que eso se compra en cualquier química. Cajas de Petri, yo puse ahí descartables porque se venden por Mercado Libre, digamos, pero también pueden ser las de vidrio. No necesito que estén estériles, o sea que las mismas las voy a reutilizar unas cuantas veces. Una balanza de cocina, una perforadora, ¿sí? Agua destilada, o si no tengo agua destilada, agua de lluvia. Unas pincitas, que puede ser una pincita de depilar, y goteros. ¿Para qué necesito todo esto? Bien, dentro de las cajas de Petri voy a poner una cantidad medida, ¿sí? Para que sea igual para todas las cajitas, de este suelo que ya hice orear. Disculpen que estoy un poco con carraspera. De este suelo que ya hice orear, voy a rellenar más o menos unas 3 o 4, ¿sí? Son réplicas, ¿sí? Del mismo lugar. Y luego, dentro de cada una, voy a recuperar la capacidad de campo, ¿sí? Echándole gotitas de agua, que podría ser agua destilada o agua de lluvia, para que esa tierra quede bien húmeda, pero no encharcada, ¿sí? Recuperamos la capacidad de campo. Y distribuimos 50 discos de papel de filtro, bien acomodaditos, y no es eso porque uno sea maniático, sino que facilita mucho luego la lectura. Ponemos 50 discos de papel bien acomodados, los guardamos en cada una de las cajas, los guardamos en una caja de zapatos, que no puse ahí en las cosas que necesitábamos, pero necesitamos una caja de zapatos también, y lo ponemos en un lugar que esté a temperatura ambiente, que no le dé el rayo del sol directo, ¿sí? Con un poco de penumbra está bien, y lo vamos a ir a ver frecuentemente para ver si se resecó mucho, si hay que reponer el agua, ¿sí? Pero por lo general, digamos que en un plazo de 30 días esto no sucede, salvo que haga muchísimo calor en ese lugar, con lo cual tenemos que reponer, ¿sí? el agua dentro de la plaquita de PET. Siempre traten de no mojar los discos, ¿sí? Por los costaditos se repone la humedad de la placa si es que se resecó mucho. Porque los dejamos en esa caja, le ponemos un gran cartel que diga no mover para que no nos vengan, nadie venga a movernos nuestra caja de incubación. Y en un periodo de 30 a 35 días, variable, eso lo establecen también ustedes, vamos a hacer los recuentos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver qué son los recuentos. Pasados los 30 días, vamos a ver diferentes situaciones. Obviamente, pero los chicatos como yo, con lupa en mano, vamos a ver diferentes situaciones. Vamos a ver discos o digamos, placas enteras que casi no se degradó nada. Vamos a ver otras donde hay algunos discos que parece que los hubieran mordisqueado, tienen como tarascones, me queda medio disco, un cuarto de disco, ¿sí? O sea, disquitos parcialmente degradados. También algunos transformados, como esa foto del final, en una masa
mucosa, eso ya no es celulosa. Eso parece más que nada una mucosidad, pero sin embargo ahí estaba el disco que yo había puesto. Eso es la transformación que hacen básicamente los celulolíticos de la celulosa. La transforman en una serie de gomas y mucílagos que le dan, ¿sí?, a esta celulólisis esa capacidad de cementar, de pegar las partículas de suelo. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo hacemos, digamos, el recuento? Bueno, vamos a tener discos que están degradados el 100%, otras que están entre el 50 y el 98 o 99%, otras que tienen menos del 50% de degradación y discos sin degradación. Y lo que hago es comparar, bueno, a ver, caso 1 era el lote 14. El caso 2 es el lote de mi vecino. El caso 3, bueno, no sé, tomé otra muestra de otro lado. Digamos, la cantidad de casos que ustedes quieren comparar están en relación directa con sus ganas de saber y con sus ganas de acomodar discos de papel de filtro adentro de las cajas de Petri. En general, uno lo que hace es visualizar situaciones que sean bastante contrastantes. Y básicamente recontar, ¿sí?, cómo va esta situación, pero se van a dar cuenta ustedes mismos cuando comparan situaciones, que hay lugares donde parece que no hubiera, en 30 días no se movió el amperímetro, digamos, como el caso último, miren que está ahí, no movió el amperímetro, el papel está hasta limpio, ¿sí? No hay actividad. Mientras que en los otros dos casos tenemos mucha actividad. No sé quiénes son, ¿sí?, pero sé que hay una mezcla de celulolíticos, ¿sí?, hay una mezcla de nitritadores y también están los actinomicetos. Todos esos de los que estuvimos hablando, en una situación están trabajando y en la otra no. Eso es lo importante que yo estoy visualizando acá. Vamos a la siguiente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué me interesa hacer esto? Bueno, porque esas gomas o mucílagos que se forman a raíz de esta degradación tiene que ver con eso que habíamos hablado hoy, eso que habíamos hablado hoy más temprano, les puse de vuelta el mismo dibujo, que es esa materia orgánica que está ahí dibujada, parece como una nubecita, pero en realidad tiene que ver con esta formación de estas sustancias cementantes, ¿sí? Y ven ahí entre un disco y el otro cómo pasan hifas de hongos, o sea, cómo se va armando una trama que es la que le da estructura al suelo, ¿sí? Y es la que hace que se aumenten los niveles de materia orgánica en el suelo. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, esto es otro dispositivo para visualizar otra cosa, que es el potencial de micorrización. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de las micorrizas, de la importancia de la solubilización de fósforo? Además, digamos, este potencial de micorrización, en realidad sería un potencial de colonización micorrística, también tiene que ver con este suelo vivo, ¿no? El suelo sano. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto es muy fácil. Primero que tengo distintos niveles de apreciación. Acuérdense que hagamos las preguntas al final, así a mí no me aparecen, no me tapan la pantalla los comentarios. Les decía, estos son nada más y nada menos que rollos de cocina. ¿Vieron los cilindros de los rollos de cocina? Que yo los recubro con nylon, porque vieron que la acción de los celulolíticos es brava, y a veces me degradan me degradan el rollo antes de que termine el ensayo.
pero básicamente son, no sé, la cantidad que ustedes quieran, 5 o 6 rollitos, que representan, digamos que van a estar rellenos con la tierra de un lugar, de una de estas situaciones que yo quiero visualizar. Y los vamos a rellenar con la tierra. Esto se le pone perlita, ¿sí? Que es un material inerte, es un material volcánico inerte para que no se apelmace, porque van a ver que este es digamos, un monitoreo que dura bastantes meses, ¿sí? Ahí sí ya necesito un lugar para, no se termina en 30 días como el de las plaquitas, ¿sí? Entonces yo en mi casa tengo un invernáculo y ahí en el invernáculo hago todas estas cuestiones. Como pueden ver ahí armé todos paquetitos de distintas situaciones y arriba se le agrega una mezcla de pasto, de esas mezclas que uno compra para resembrar el jardín. Puede ser cualquiera, la que más les guste, las que tengan más a mano. La cuestión es que estas semillas que nosotros vamos a agregar ahí van a germinar, van a desarrollar su raíz, y este tubo, ¿sí?, en el que nosotros pusimos las semillas, le va a permitir extender esa raíz, y también vamos a ver la parte aérea. Obviamente esto lo tengo que ir regando, porque esto dura, como les decía, muchos meses. Esto es un ensayo que dura entre 5 y 6 meses. Entonces lo voy regando, como pueden ver puede llegar hasta fructificación la planta. Y finalmente, cuando digo, bueno, pasaron 5 meses, lo voy a dar por terminado, saco la cubierta plástica y vemos, por ejemplo, como está ahí en la bandeja blanca, que el rollo de cocina que había puesto se degradó totalmente. Eso también me da una pauta, ¿no? Y ahí están completamente todas las raíces que desarrollaron y captaron todos los inóculos de hongos micorrízicos que yo tengo presentes en ese suelo. ¿Vamos de vuelta? Las micorrizas, como decíamos hoy, son, digamos, la asociación. La palabra micorriza se naturalizó, digamos, como si fuera un ser, pero en realidad es el nombre de una asociación. Esta asociación se da entre hongos con capacidad micorrícica y las raíces de las plantas. Son simbiontes obligados, o sea, no crecen, no desarrollan en una placa de Petri, por ejemplo. Entonces, no los puedo hacer crecer en una plaquita como sí puedo hacer lo de los discos, ¿sí? Lo de los disquitos de papel. Entonces, le tengo que poner una planta que vaya desarrollando, y todos los inóculos, ¿sí?, que estén ahí latentes a la espera, presentes en mi muestra de suelo, cuando empieza a desarrollar esa planta, van a comenzar el proceso de micorrización, o sea, esta asociación. Puedo hacer dos cosas. Puedo simplemente lavar todos esos restos de tierra que quedan, medir el largo de las raíces y medir el largo de la parte aérea, ¿sí? Y ahí ya voy a tener una pauta de cuán micorrizada está, digamos, esa planta. Van a ver que en lugares donde no hay micorrizas, por ejemplo, en suelos netamente agrícolas, con alta influencia de agroquímicos, la capacidad de micorrizar, o sea, los inóculos de micorriza que quedan en el suelo, mueren, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo, por más que le ponga semillas, esas semillas germinen y yo los riego, la cantidad de micorrización es muy inferior. Y eso lo visualizo a nivel macroscópico en el largo de raíces, la cantidad de raíces y la cantidad o el alto de la parte aérea, ¿sí? Puedo medirla en largo, puedo cortarlas, ¿sí?, separar la raíz de la parte aérea y pesarlas, secarlas, ¿sí? Secarlas hasta peso constante, y ahí hago el peso relativo de cada una. Todo esto lo que puedo hacer a nivel macroscópico, ¿sí? Usando la balancita de cocina, hasta acá puedo llegar.
Y si quiero ir a nivel microscópico, ahí voy a necesitar algún amigo que tenga ya una lupa de escritorio o un microscopio, porque tenemos que pasar a lo muy chiquito. Ya no lo vamos a ver a simple vista. Vamos a la diapo siguiente. Entonces, la siguiente. Ahí está. Todo lo que vimos hasta ahora era macroscópico, ¿sí? Lavaba las raíces, medía con una regla, las cortaba, las secaba al aire, las pesaba, todo eso es macroscópico. Podemos ir a lo microscópico, esas mismas raíces son las que se colorean, la coloración que se hace con azul de tripán es, yo les paso la bibliografía cómo se hace, es muy simple de hacerla, no hace falta un laboratorio. Como pueden ver, esa mesada ahí multicolores que está debajo de casi todo es mi mesada de trabajo en mi vivero, así que todo lo hago ahí, ¿sí? Se puede hacer en el laboratorio de una escuela, por ejemplo, porque no hacen falta trabajar en, digamos, en un ambiente sin bacterias, porque acá lo que vamos a ver es una simbiosis, ¿sí? Se hace una coloración, que como les decía, no vamos a entrar ahora en los pasos de la coloración, porque eso, digamos, se los mando, se los muestro, les doy el link donde buscarlo, es estándar, ¿sí? Y luego viene la parte de armar los preparados, ¿sí? Tengo que tratar de poner 10 cortes, ahí necesito un cúter que corte bien. Como ven, son todos pedacitos, 10 pedacitos por preparado, armo muchos preparados de cada situación que estoy evaluando, y comienzo el recuento mirando estos son desde lupa, ¿sí? Lupa de escritorio, pero lupa aumentado 80 por, ¿sí? Yo no tengo microscopio ahora, solo trabajo con lupa. Y estas son las presencias, digamos, de las micorrizas, de esta simbiosis que es tan importante. Puedo recontar en cada preparado qué presencia tengo, si hay arbúsculos, si hay vesículas, ¿sí? Voy viendo esta efectividad, veo la frecuencia, todo esto se recuenta ahora gracias a la Universidad de Dijon. Hay un programita, como hay ahora un programita para todo, hay un programa que se llama MicoCal, que es un calculador de cuán micorrizado está tu suelo, digamos. Eso también se los envío, es relativamente simple para emplearlo. Lo que es importante acá es que siempre sean las mismas personas las que miran, porque es una cuestión de cómo se hace el ojo, incluso para mirar los discos de degradación. Alguno va a empezar, no, este tiene el 50, no, tiene el 45, no, tiene el 64, ¿entienden? Entonces, si es la misma persona la que hace los recuentos, digamos, va a tener el criterio parejo de una a otra evaluación. Bueno, el desafío que tiene el sector agroalimentario y la sociedad en su conjunto, que tiene por delante en el corto, mediano plazo y el largo plazo, son básicamente la sostenibilidad de los sistemas de producción, entendidos como la viabilidad de la propia empresa, del planteo productivo, entendido desde la resiliencia a las variaciones del clima, a las variaciones del mercado, entendido eso también en función del lugar en que se encuentra, la zona. Hay zonas digamos, con mayor presión climática, con mayores dificultades. Bueno, en este caso, en la zona de Dorrego, son zonas que no siempre están las precipitaciones, con alguna limitación en precipitaciones. Entonces esto hace que haya que pensar en estrategias de cómo producir con planteos flexibles y que hagan a la estabilidad de la producción. Y por otro lado, también lograr que esos sistemas sean sustentables, que contribuyan y que cuiden el ambiente. Y bueno, que en este planteo también lo hemos visto con muchas estrategias que hacen a la dinámica de nutrientes en el suelo, a la incorporación de carbono, que se ha logrado con la incorporación en la rotación de maíz, que es un desafío y
digamos, y una innovación en esta zona, una zona que tradicionalmente no se hacía maíz, pero bueno, con las nuevas estrategias de producir un maíz de manera defensiva, tal cual presentó Fernando Ros, cambiando la densidad de siembra, usando otras estrategias de implantación, hizo que sea viable y que sea una importante herramienta para el manejo de estos establecimientos. Y estas estrategias, bueno, las van tomando los productores de a poco. Ellos tienen, digamos, siempre han trabajado con estrategias de cómo adaptarse a la disponibilidad de lluvia, siempre han tenido planteos flexibles, y bueno, y la particularidad de este establecimiento es que tiene una estrategia bien definida, bien clara, pero que tiene previstas herramientas que le dan flexibilidad, como pueden ser suplementaciones estratégicas, bueno, el propio corral, el manejo de cultivos doble propósito, inclusive el destete precoz. Entonces, digamos, son muchas herramientas que están en el medio, que están en la zona, y lo interesante de este planteo es cómo conjuga las estrategias, cómo planifica para sacarle el potencial a cada una de las tecnologías, a cada una de las prácticas. Eso es lo realmente valioso que pudimos ver en este establecimiento. Esta jornada de IPCBA en el establecimiento La Dorita, la verdad que fue una oportunidad de visibilizar esa interacción entre productores, profesionales del medio, e instituciones de ciencia y técnica como INTA, y en este caso de la Chacra Integrada de Barro, que es en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario e INTA, donde, bueno, en la zona se pone en juego ese trabajo en red, ese trabajo conjunto con los distintos actores del medio, donde se complementan, digamos, las experiencias, las capacidades, ese conocimiento empresario de cómo integrar estrategias y metodologías, y lo que es el conocimiento científico-técnico que puede aportar la investigación, y creemos que ese es el camino que va a ayudar a fortalecer los planteos productivos. Tercera parada. Ahora, Hidro, te hago una pregunta. ¿Qué tienen que ver las truchas con la lechuga? Para resolver esta incógnita, llévanos a Finca El Sauce en Guaymallén, provincia de Mendoza, donde además de la cordillera y los buenos vinos, conoceremos una experiencia única en el país de aquaponía. A ajustarse los cinturones. Mi nombre es Alejandro Walter David. Yo soy uno de los dueños de la Finca El Sauce. Nos encontramos en el distrito del Sauce, el departamento de Guaymallén, de la ciudad de Mendoza. Tenemos una superficie de 3,5 hectáreas de invernáculos. 1 hectárea es de hidroponía entre NFT y balsa flotante y acuaponía, una combinación de peces con lechuga. Y después tenemos unas 2,5 hectáreas que va entre pimientos, mini pimientos, cherry, mini pepinos, mini berenjenas, mini zanahorias, aromáticas, mini morrones, toda la variedad de verduras mini hacemos, completa. Empezamos hace muchos años con agricultura tradicional. Después, a medida que el suelo nos fue abandonando, empezamos a subir plantas a hidroponías. Después pasamos a balsa flotante y ahora hemos incorporado hace 2 años una aquaponía. ¿En qué consiste? Tenemos tanques con truchas arcoíris. Contamos con entre 1000 y 1200 siempre truchas arcoíris de un tamaño de entre 10 centímetros y 40. Las heces de esos animales es amoníaco, la pasamos por un filtro biológico donde hay bacterias, nitrosomonas y nitrobacter, transformamos el amoníaco en amonio y fertilizamos la lechuga de la balsa flotante como la de la NFT con un nitrógeno orgánico. O sea, te explico cómo es el sistema. Todos los días estas plantas se toman, por un ejemplo, se toman 10.000 litros. La máquina le inyecta 10.000 litros que vienen de los peces, que es un agua ya nitrogenada. Entonces trabajamos con un pH 6, una conductividad que oscila entre los 1500 y los 1700, porque el punto que falta entre 1600 y 1700 se lo agregan el agua que viene de los peces. Es un punto más de conductividad, es de nitrógeno, más el hierro, y lo demás es el agua, la comida de lo que está en el agua de la finca, no se agrega ningún fertilizante. Las plantas comen de una sola manera, estando en la tierra, estando en el agua. ¿Qué comen? Nutrientes, comen sales. Nosotros hacemos nuestro propio, te cuento el sistema completo, nosotros hacemos nuestro propio plantín, tenemos un lugar donde se siembran, una máquina que siembra los spilding, un invernadero especial para hacer los plantines, ahí demoramos 30 días, después las plantas pasan acá, tanto acá como a la hidroponía en NFT. Demoramos 30 días más en desarrollar la planta, se plantan en esta punta y se cosechan en el otro extremo. Todos los días se va cosechando y se va pechando, esto flota,
y se va cosechando allá y plantando acá. La diferencia está en que acá dentro de un invernadero, donde los insectos la pican menos, donde no sufre ningún tipo de estrés, que está en la hidroponía, al momento de sacar un producto, ahí está la diferencia en el sabor, la diferencia en el color. Bien, ahora estoy haciendo unas pruebitas chiquitas con peróxido de hidrógeno y con ozono. Después te cuento el año que viene cómo me fue con eso. Esto es el futuro, para mí es el futuro. Y yo dije, algún día el agua va a faltar acá. Y acá, si te pones a ver, dentro de 20 años, si ya hoy día tenemos problemas, el que no aprenda a usar el agua como corresponde no va a poder sembrar nada. O sea, tenemos que agregarle a la hidroponía del futuro. Increíble, ¿no? Continuemos con el tour. Tenemos una región típicamente o netamente de sistemas mixtos, donde la ganadería combina con la agricultura, y una ganadería que es de prácticamente, te diría, en esta zona de ciclo completo, digamos, rodeos de cría, recría y engorde. El sorgo forrajero viene a cubrir un bache estival fundamentalmente en una zona bastante marginal en cuanto a lo que es suelos. Tenemos suelos someros de escasa profundidad, donde en las pasturas perennes, que son los otros recursos forrajeros que utilizamos acá en la zona, detienen su crecimiento en esta época del año, y hemos encontrado con el sorgo forrajero como especie de verano, que nos cubre un bache forrajero en cuanto a disponibilidad, y en los últimos años estamos viendo que también en calidad, ¿no? Y esto tiene que ver más con el manejo, que es un poco lo que estuvimos mostrando en la jornada del Instituto ahí en Dorrego. Digamos, hay un momento que el sorgo en febrero está produciendo, le decimos que es un Fórmula 1 de las forrajeras, porque está produciendo algo de 180 kilos de materia seca por hectárea por día. Eso, para llevarlo a términos más simples, es los requerimientos de 10 novillos aproximadamente por día. Y bueno, esto hace que tenga un beneficio en la oferta de forraje, que esto a su vez hace que nos estabiliza el alimento en primer lugar, y después la producción de carne. Lo que sí vemos, en el caso acá del campo de que se estuvo haciendo la jornada, lo utilizan muy eficiente, digamos, y lo que vemos sí es que falta una eficiencia de uso, más que nada el manejo de los sorgos forrajeros, para tratar de sacarle la cantidad de raciones, la mayor cantidad de raciones. Y no solamente la mayor cantidad de raciones, sino también estar viendo, ¿no? Hoy tenemos bastante cultivares y tipos de sorgo que tienen muy buena calidad. Estamos viendo que no todo el productor está utilizando esta herramienta, que es de manejo en realidad, es elegir fulanito con menganito, digamos. Hay sorgos, hoy tenemos sorgos de alta calidad, como mostramos ahí en la jornada, que son los BMR, que tienen algún valor más la semilla, pero que después en el costo directo total todo eso se diluye, y terminan siendo muy beneficiosos por el uso que nos da, en cuanto a cantidad y calidad, ¿no? Y la calidad la hemos evaluado cuando tenemos ensayos de pesaje de animales, donde vemos la evolución de esos animales en todo el verano, cómo fueron ganando, tuvieron ganancias por encima de 800 gramos, por ejemplo. Y esto te habla de que hasta puede llegar a ser competitivo con alguna agricultura de gruesa en nuestra zona, que es marginal. Vos pensás que nuestros suelos tienen profundidades de 40, 50 centímetros, son suelos bien someros, donde la carga de agua, principal factor limitante ahí en el verano, está entre 60, 70 milímetros, digamos. Así que donde pasan 2 semanas en estos ambientes que son bastante secos y marginales, la agricultura es muy errática.
mientras que el sorgo nos está dando una producción de carne estable, de alto volumen, generando valor, la ganadería genera trabajo, digamos, hay un montón de cuestiones que están atrás del manejo de los forrajeros, que muchas veces no lo contemplamos. Digamos, está generando materia orgánica, está generando carbono en el suelo, digamos, tiene un montón de beneficios que lo estamos evaluando, pero que todavía no le hemos puesto número. Entonces, en algunas cuestiones sí, pero todavía no le hemos puesto números a todas. Pero en el uso de diferidos, por ejemplo, que nos llegan a dar unas 500, 600 raciones, digamos, 500 vacas hectárea a día, el diferido de invierno, eso genera algo así como una cantidad por la devolución, por el bosteo, de nutrientes, en este caso, como comparando digamos, nitrógeno, que es el nutriente que se usa, o el fertilizante que se usa urea, y también fósforo, y nos da que nos devuelve por día unos $60, ese reciclaje, ese bosteo que queda en los lotes. Entonces, esa cuentita sí la tenemos clara, la hemos hecho, la tenemos medida, y ahí tenemos un número, digamos, que está oculto, ¿no? Un ingreso que está oculto, pero que queda en el sistema.